Buen día, somos estudiantes de Ingeniería Bioquímica, actualmente tomando el curso de Operaciones Unitarias 3. El equipo de trabajo está conformado por Estrada Hernández Kevin Leonardo, Peralta Palacio Montserrat, Rivera Tirado Laura Guadalupe, Rodríguez González Juan Luis, Rodríguez Saldaña Cherril, Torres Martínez Ángel Eduardo. El objetivo fue la elaboración de un secador por convección forzada. Para corroborar el funcionamiento fue por medio del secado de distintos alimentos. ¿En qué consiste el secado de alimentos? Pues es un método de conservación que implica la eliminación del contenido de agua en los alimentos, lo que ayuda a prevenir el crecimiento de microorganismos y a prolongar la vida útil de estos mismos. Existen varios métodos de secado de alimentos y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunos de los métodos más comunes son el secado solar, ultrasonido, secado por radiación, convección natural, alta refrigeración y el de convección forzada. Nosotros nos vamos a basar en este método. El de convección forzada se utiliza a menudo ya que acelera el proceso y garantiza una distribución uniforme del calor. En este método, un flujo de aire caliente se dirige hacia los alimentos, eliminando la humedad de la superficie y permitiendo que el proceso de evaporación sea más eficiente. En otras palabras, la convección forzada es el proceso de transferencia de calor que ocurre cuando un fluido se mueve debido a alguna aplicación de una fuerza externa, ya sea una bomba, un ventilador o alguna agitación mecánica. Esto nos permite un control preciso de la temperatura y la velocidad del aire, lo que es esencial para preservar las propiedades sensoriales y nutricionales de los alimentos. El equipo de trabajo va a determinar la cinética de secado de distintos alimentos, los cuales fueron la manzana, guayaba y tomate, para corroborar el funcionamiento del secador. Asimismo, se hará un análisis con distintas geometrías, las cuales fueron circular, cúbica y cilíndrica, para discutir si hay algún cambio, depende de la geometría del alimento. A abordar ahora el marco teórico. Como sabemos, el secado por convección forzada es un proceso en el cual se emplea aire caliente para poder retirar la humedad que se encuentra presente en un material, principalmente en alimentos. La geometría de este material que se va a secar puede tener varias influencias en el proceso, y aquí se van a explicar más detalladamente las formas en las que la geometría podría afectar al proceso de secado por convección forzada. Como primer factor que podría afectar al proceso de secado por convección forzada, tenemos el área de superficie. El área de superficie se encuentra relacionada ya que la velocidad de secado se encuentra estrechamente relacionada con la cantidad de superficie que está expuesta a este flujo de aire caliente que se le va a aplicar. Es decir, cuanto mayor sea la superficie expuesta del material, más eficiente será el proceso de secado. Por el contrario, cuanto menor sea esta superficie del material, menos eficiente será el proceso, ya que costará más trabajo que a menor contacto del aire este pueda retener esta humedad. Como siguiente punto tenemos la forma de configuración del objeto, que es un punto muy importante a abordar también, ya que por ejemplo, si contamos con un material que contiene aberturas o poros, estos pueden permitir que el aire circule más fácil a través del objeto, es decir, que atraviese el objeto y este aire que está atravesando el objeto traiga consigo la humedad que se encuentra retenida en el interior. Esto va a hacer que se acelere el proceso de secado. Por el contrario, aquellos objetos que sean menos porosos será más difícil poder extraer esta humedad y pues por lo tanto el proceso de secado va a ser menos eficiente. Como siguiente punto tenemos la orientación de este objeto, ya que la orientación tiene una relación con el flujo de aire que podría afectar también su eficiencia, ya que si el material
está dispuesto o colocado de manera que el flujo de aire puede penetrar más fácilmente en la estructura, el proceso será más sencillo de realizar, como se mencionó anteriormente en la forma y configuración. Ahora tenemos la porosidad del objeto. La porosidad del material también va a afectar la capacidad para poder retener y liberar la humedad que se encuentra en el objeto, ya que aquellos materiales que son más porosos permiten que el aire caliente penetre de forma más sencilla al objeto y, como se mencionó anteriormente, que la humedad que se encuentra en esos poros sea liberada con más facilidad, haciendo que el proceso de secado sea más rápido. Y finalmente tenemos la distribución de la humedad inicial. La distribución inicial de la humedad dentro del material es muy importante, ya que si se encuentra conservada esta humedad en ciertas áreas del objeto, va a influir en la velocidad de secado, así también en el tiempo del secado. Y como efectos adversos podría provocar que esta humedad se encuentre retenida en ciertas partes del objeto y que jamás se alcance el equilibrio. Más importantes de la elaboración del secador se utiliza una caja de unicel, una caja de cartón, una parrilla eléctrica y un ventilador. El unicel se utilizó como base del secador, ya que es un excelente aislante térmico, por lo que va a ayudar a minimizar el consumo energético y sus costos, y a mantener la temperatura dentro del secador, además de que es resistente a la humedad, por lo que no se va a acumular moho o no se va a formar la proliferación de bacterias u hongos dentro del secador. Una caja de cartón, ya que sus propiedades tales como la resistencia van a brindarle esas cualidades al secador, además de que es ligero y no le va a brindar un peso innecesario. Se utiliza una parrilla eléctrica como fuente de energía en forma de calor y un ventilador que realmente es una secadora, ya que manipulando las velocidades de esta secadora se va a poder disipar el calor y se va a inducir la convección forzada. También se utilizaron termómetros, cinta y cúter, que se van a explicar posteriormente. Para la construcción del prototipo de secador por convección se colocó la parrilla eléctrica en la tapa de la caja de unicel. Se hizo una perforación al costado de la caja para colocar el secador, el cual debe tener una inclinación que dirija el calor a la parrilla hacia la superficie de la caja. Posteriormente, con el cúter se realizó una incisión para formar una puerta, además de colocar un tornillo con tuerca en la caja de cartón, la cual funcionará como puerta para colocar la fruta dentro del secador. Posteriormente se sellaron los huecos de la caja de cartón con cinta gris y se aseguró a la caja de unicel con tornillos para que éstas no se lleguen a separar. Con un taladro se hicieron orificios entre ambas cajas para permitir la entrada de aire caliente, así como una incisión en la parte superior para dejar salir la humedad, y se colocó una bandeja para sostener la fruta que se desea secar. Por último, se colocaron los termómetros en 3 posiciones diferentes: a la entrada del aire de la caja de cartón, la salida del aire y el Ryan, explicando el funcionamiento de una estufa de secado fabricado por nosotros, en el cual en la primera cámara se encuentra una estufa de resistencia, la cual nos va a proporcionar el calor, que hará que el aire contenido dentro de esta caja se sobrecaliente, para que después, con esta secadora de cabello, el aire fluya de una manera convectiva por unos orificios creados entre ambas cajas, para que por la parte del centro solamente haya un flujo de calor convectivo que terminará por salir por esta área. Cada área cuenta con un termómetro para determinar la temperatura del aire en el interior de la cámara de calentamiento, la temperatura del aire al entrar a la cámara de secado y al salir, con la cual podremos determinar la cinética de secado. Seguidamente tenemos los resultados de nuestro proceso de secado. Como se nos propuso en un inicio al momento de la realización de este proyecto, se nos propusieron 3 diferentes alimentos a los cuales les íbamos a realizar el proceso de secado.
Dichos alimentos fueron el tomate, o mejor conocido como jitomate, la manzana y la guayaba. Sin embargo, estos tres alimentos también se iban a cortar, o más bien se cortaron, con geometrías diferentes. Eso con el fin de nosotros poder analizar qué efecto tenía la forma geométrica con respecto al secado. Es decir, si una forma geométrica secaba más el alimento que otra, o si se mantenían igual. En sí, el cortar estos alimentos en diferentes formas fue con el fin de ver cómo afectaba durante el proceso de secado. Y todos estos datos que se obtuvieron se presentan en esta tabla, donde cada una de las muestras con diferente forma geométrica se le tomaron, o más bien se pesaron después de 30 minutos. Entre toma de muestra y toma de muestra hubo un transcurso de 30 minutos, es decir, media hora, para ir llevando un control de cómo iba cambiando la masa del alimento. Estos se pueden ver pues reflejados en la tabla. Y como dato importante es que se tomó como base de inicio que todos los alimentos con todas las formas geométricas tuvieran un peso exacto de 10 gramos. Esto con el fin pues de que fuera más preciso y llevar un control correcto de la pérdida de masa de los mismos. Pero tal vez todos estos datos parecen un poco enredosos o no muy fáciles de leer en esta tabla. Así que se graficaron y a continuación les mostramos las gráficas. Estas son las gráficas obtenidas de todas las mediciones que se realizaron durante el proceso de secado. Todos estos datos son los que se presentaron en la tabla anterior y como podemos observar, vamos por gráfico y gráfico. El gráfico del extremo superior izquierdo es un conjunto de todos los alimentos, perdón, y cómo fueron disminuyendo su masa con respecto al tiempo. Si podemos ver, el tomate con forma circular fue el que mayor cantidad de peso perdió durante todo el transcurso del proceso de secado. Por otro lado, el que menos perdió fue la manzana cortada en forma cilíndrica, perdón. Y pues tal vez esta primera gráfica parece un poco enredosa, así que decidimos separar todos los datos, todas las líneas, en tres gráficas diferentes, donde cada gráfica pues es para una forma geométrica en específico. La gráfica en el extremo superior derecho son todos aquellos alimentos que fueron cortados en forma cilíndrica, donde podemos ver que de igual manera el jitomate es el alimento que más cantidad de agua perdió y pues se ve reflejado en su masa final. En el extremo inferior izquierdo podemos ver la gráfica de cómo se fue disminuyendo la masa de los alimentos cuando obtuvieron o se cortaron con una forma geométrica circular. Y por último tenemos la gráfica de los alimentos cortados en una forma cúbica, donde igual en todas las gráficas, si podemos observarlos detenidamente, es muy notable que el alimento que más perdió masa fue el jitomate. Y pues esto se podría explicar ya que el jitomate es un alimento que tiene una gran cantidad de agua en su interior, pero esto se detalla en la siguiente diapositiva. También es importante mencionar que a partir de la hora 3 y media, se dejaron de realizar mediciones, ya que no se dejó de notar un cambio importante en las masas de los alimentos. Entonces, pues esto era un indicio de que los alimentos ya no se iban a secar más en ese día. Y pues pasamos a la siguiente diapositiva. Y como última parte de los resultados, queremos destacar tres puntos muy importantes, los cuales fueron muy notables en las gráficas
y los datos obtenidos, además de ya observar a gran detalle los alimentos que se sometieron a este proceso de secado. El primero de ellos es la importancia del área superficial. ¿A qué nos referimos con esto? Es lógico que todos aquellos alimentos que fueron cortados con formas geométricas, las cuales le daban una mayor área superficial, por ejemplo, aquellas muestras que se cortaron en forma circular, obviamente esa forma le otorga al alimento, a la muestra, una mayor área superficial. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿esto por qué es importante? Esto es importante ya que esta gran o esta mayor área facilita la eliminación de la humedad del alimento. Es algo que se pudo ver ya que se comparó los diferentes alimentos con las diferentes formas geométricas. Y fue muy notorio cómo los alimentos que fueron cortados en formas geométricas, las cuales le daban un área más pequeña, por ejemplo, los que se cortaron en cubo, cómo estos se sentían un poco más húmedos, a diferencia de aquellos que si la forma que tenían era más grande. Otro punto muy importante es acerca de la uniformidad del secado. ¿A qué nos referimos con esto? Con esto queremos decir que todos los alimentos que se cortaron, sea en cualquier forma geométrica, tienen zonas irregulares o partes que son más gruesas, los cuales al momento de que el aire caliente entraba en contacto con dicho alimento, esas zonas irregulares eh, dificultaban un poco más el proceso de secado. Y pues ustedes se preguntarán así, ¿y esto qué tiene que ver o por qué es importante? Bueno, eso es importante porque todas esas zonas donde el aire no eh, interactuaba de manera, pues, digámoslo como correcta con el alimento, obviamente iban a presentar un mayor contenido de humedad. ¿Y esto a qué se puede convertir? Si era mayor, si es una mayor cantidad de humedad en cierta zona, para extraer esa cantidad de humedad, obviamente se iba a requerir un tiempo de secado muchísimo mayor. Y pues esto complica en gran medida el proceso de secado. Y por último, pero no menos importante, es acerca del acceso del aire que tiene más bien, el acceso al aire en el alimento. Con esto queremos decir que hay alimentos con formas geométricas los cuales el aire puede penetrar con mayor facilidad el interior de la fruta, lo cual se le permite extraer esa cantidad de humedad pues con mayor facilidad. Esto también se vio notablemente en aquellos que fueron cortados en, en círculo, perdón, que los que fueron cortados en cilindro. El equipo de trabajo llega a la conclusión de que la cinética de cada alimento sometido al secado puede ser más o menos eficiente dependiendo de características tales como la geometría del objeto, debido al área de contacto, la conductividad térmica, la porosidad, el contenido de humedad y su distribución. Sin embargo, el proceso de secado no solamente depende de factores propios del material, sino también de las condiciones ambientales bajo las que se esté elaborando el proceso, pues el alimento no se le podrá retirar mayor cantidad de humedad que la que se encuentra en el ambiente, debido a la existencia de la transferencia de masa que se da hasta llegar al equilibrio. Asimismo, la velocidad y el tiempo en las que se está llevando a cabo el secado, a pesar de ser variables que se pueden controlar por el operador del equipo, son factores importantes, ya que si no son los adecuados conllevan al sellado de los capilares del alimento, provocando que quede humedad retenida al interior, lo que conlleva a que si es un alimento para consumo, este tenga una textura desagradable. Finalmente, alguna de nuestras referencias y por nuestra parte sería todo. Gracias.